Talasofobia es el miedo excesivo a las grandes masas de agua, sobre todo el océano. Talasofobia. Ya, vamos a acomodarlo a ti, Trency. Va a ser a ver, talasofobia nocturna. Ya está. No, es que eso de puede noche tener no una le tienes explicación. miedo al mar. Yo creo que ha sido por algo que habré visto de pequeña, ¿no? Algún ya. dibujo, algo Mira, habré a visto. ver, mira, vamos a buscarle la coincidencia. A mí me encanta el mar, me encanta meterme, no le tengo miedo, le tengo respeto, no le doy la espalda, Sí, respeto. no sé nadar, me encanta el mar, pero mira, día que yo veo noticia de que hubo tsunami en algún país, película de tsunamis, yo esa noche no duermo. de tsunami. Te juro, no duermo. ¿Por qué no duerme? No, le tengo traumada. Vamos a buscar mi fobia. Fobia a los tsunamis. Oye, a ver, ¿quién le tiene fe a No, una más? es que yo creo que todo el mundo tiene miedo a eso, ¿no? ¿Quién no tiene miedo a un no, pero a tsunami? ver, si tú ves una película de tsunamis, te echas a dormir, sueñas con que te estás ahogando en el mar y viene una ola. Ya, yo sí. De hecho, o sea, si yo veo que en una película ya no se va a salir el agua, ya me voy. Y eso también significa ¿sí? un trauma de una película. A mí me encanta ver ese tipo de películas. Ay, Quizá no. 2012, Rescate en San Ya. Andrés, creo, si no me equivoco. Ya. Soy amante de ese tipo de Por películas. ejemplo, esas Me dos encanta. películas me hicieron. No pude dormir. Y si dormí con una ola encima. En verdad. Pero ahí, o sea, tenemos miedo. Ya, por ejemplo, eso, y le tengo también miedo a los terremotos, no sabes, me quedo en shock. Pero es que, No, en shock que no reacciono. Si me dices, Cari, muévete, yo estoy. o sea, si pasa un temblor, tengo que arrastrarte. Mira, en frente a cámaras como que. No, me Becky. paro y me pongo en shock allá, no frente a la cámara. En la puerta, en la puerta. En la puerta. Pero bueno, vamos Hay a personas conversar. que les pasa eso. Sí. Bueno, ahí están mis miedos así más vehementes, más fuertes. Algo tengo que hacer. Justamente por eso vamos a conversar con el psicólogo Fernando Vega, quien es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, para que nos pueda decir, a ver, Cari, qué es lo que tiene exactamente, y yo, por supuesto, que le tiene miedo al mar de noche. A ver, estamos en vivo ya, doctor Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias por estar en Exitosa Te Escucha. Estamos hablando Exitosa. de las fobias, a ver, de los miedos que pueden crecer en una persona. A ver, miedo podemos tener mucho, hemos afrontado muchas situaciones de miedo, los seres humanos, ¿no? Lo conocemos, digamos. Pero del miedo a la fobia, ¿cuánto espacio, cuántos pasos hay? ¿Mucho o pocos? ¿Es fácil de llegar a tener una fobia que nos pueda privar de algo? Bueno, el miedo es una reacción emocional, Ajá. con la cual todas las personas tienen en realidad miedo ante ciertas situaciones. Es algo normal. Una fobia en realidad es un miedo, digamos, desproporcionado, irracional. Irracional. Frente a un estímulo. Es irracional porque, por ejemplo, yo podría tener miedo a los perros y, digamos, ese miedo no se corresponde con el peligro de un perro, ¿no? Porque un perro no necesariamente me va a atacar, ¿no? Claro. Ajá. O no, yo no debería sentirme, digamos, tan inseguro frente a ese estímulo. Claro, y digamos... Ahora, Sí, por favor. No, por favor, Fernando. Sí, entonces, este tipo de miedos, digamos, desproporcionados, irracionales, comienzan a, digamos, que no siempre generan o desencadenan una alteración en la vida cotidiana de la persona, sino que esta, pues, continúa, digamos, su vida común y corriente, pero llega un momento en la vida, en ciertas personas, en que tiene que enfrentar ese miedo. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a viajar en avión y se encuentra en la situación de que tiene que o viajar por avión, que se demora 1 hora, o viajar por bus, que se demora 14 horas. Ajá. Entonces, este tipo de conflictos que pueden suceder más adelante en la vida de una persona es lo que lleva, pues, a que la persona termine donde un psicólogo, donde un especialista que le puede en este caso ayudar. O un niño, por ejemplo, que no deja dormir a los padres porque tiene miedo a la oscuridad o a quedarse solo. ¿Y cómo interpretamos las diferentes fobias que hay, doctor? Porque claro, yo puedo leer incluso que existe la antrofobia, que son las personas que tienen miedo a las flores, pero ¿cómo se crea esta fobia? Porque justamente yo le comentaba a Cari, no es simplemente que tú naces y ya tienes miedo a eso, sino que tú lo desarrollas en toda la etapa de vida. Pero ¿cuán cierto puede ser esto? ¿Cómo así se puede iniciar una fobia? ¿Puede ser algún tipo de trauma que hayas tenido? Bueno, puede en realidad surgir a partir de una experiencia traumática, por ejemplo, haber tenido, pues, haber sufrido el ataque de un perro o la picadura de una araña, o haber en realidad vivido una experiencia bastante complicada de repente en el servicio de emergencia y puede generarse un miedo a la sangre. Pero también lo que puede suceder es que a veces las personas que suelen cuidarnos
a veces suelen transmitirnos cierto, voy a decirlo, precaución frente a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una madre que se suele preocupar mucho sobre las cosas, suele estar muy ansiosa, precavida sobre posibles peligros, etcétera, también podría transmitir pues ciertos miedos que con el paso del tiempo pueden transformarse pues más adelante con una fobia, ¿no? Además, pues específicamente, por ejemplo, en el caso de los niños, también lo que puede haber es que estos pueden, a través del YouTube o a través de los medios de comunicación, pueden observar de repente, hay algunos chicos, por ejemplo, en el colegio que comienzan a hablar acerca del Chucky, de la Annabelle, ¿no? Entonces comienzan a adquirir también una serie de miedos, ¿no? Desproporcionados, irracionales, le llamamos por modelado, ¿no? Por ciertos modelos. Muy bien, ¿y se pueden corregir estas fobias? Es decir, si una persona tiene fobia, por ejemplo, las ratas, que ve una rata y se desmaya, o la cola, o alguien simplemente, porque he visto que alguien dice, hay una rata y ni siquiera la ha visto, ya el concepto, la palabra hace que uno se estremezca y desaparezca y cambie de ruta. Digamos, estas actitudes que uno presenta o reacciones, ¿no? De miedo, de fobia a ciertas cosas, ¿pueden cambiar con un tratamiento? ¿Es fácil hacerlo? Bueno, si estas reacciones han sido aprendidas, evidentemente también se pueden desaprender. El tratamiento suele llevarse a través de un procedimiento que se llama exposición, en donde se va haciendo que la persona entre en contacto de forma progresiva con el estímulo que está teniendo. El problema en realidad es específicamente qué tipo de fobia es la que yo voy a intervenir, porque a veces hay fobias, por ejemplo, un miedo al terremoto o miedo a un maremoto, que digamos que el problema es con qué frecuencia ocurre ese evento. Por ejemplo, si yo tengo miedo a los relámpagos o a los truenos, sería muy difícil poder yo exponerme ante ese estímulo. Pero hay otros que ciertamente, pues, si le tengo miedo, por ejemplo, a una paloma, es más probable que yo me pueda exponer ante pues ese estímulo, ¿no? Lo que sucede con una persona cuando tiene fobia ciertamente es que tiene tanto miedo, tanto pavor cuando observa esa situación, evento, objeto o animal, que lo que hace inmediatamente después es evitarlo. Y esto le impide a la persona también poder aprender hasta qué punto eso es ciertamente peligroso. Pero justamente ese tema quería llegar, doctor. Las fobias, si bien es cierto, algunas personas viven durante toda su vida con una fobia porque primero de repente no se dan cuenta, o segundo porque no le prestan tanto la atención y simplemente lo dejan pasar. Pero ¿qué tan malo puede llegar a ser que una persona conviva con una fobia o con varias fobias? Porque hay una persona, o existen personas que pueden tener más de una fobia o más de un miedo a ciertas circunstancias, a ciertas cosas, pero ¿qué tan malo, qué tan peligroso puede ser que una persona sufra de eso y que no lo trate? ¿No? Porque hay personas que viven con esto y que no quieren buscar una solución o porque piensan que, bueno, ya es un miedo que tengo y no va más allá, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia del seguimiento en el tema de salud que debería seguir una persona? Bueno, a ver, yo establecería una diferencia entre niños y adultos porque cuando hablamos de razones para el cambio hablamos de motivación. Entonces, probablemente en el caso de un niño no haya pues una razón en particular, simplemente que los padres lo llevan y ya está. Pero en el caso de un adulto, el problema en realidad es hasta qué punto ese miedo está interfiriendo con cosas significativas de mi vida. Si ese miedo no está interfiriendo con cosas significativas de mi vida, pues es un poco complicado que la persona ciertamente tome conciencia de este problema. Y también habría que ver hasta qué punto en mi vida cotidiana yo tengo usualmente contacto con ese estímulo. Porque puede pasar, por ejemplo, de que yo tenga, por ejemplo, miedo a subirme a un edificio en pisos altos, acrofobia, y de repente sucede pues que nunca llego a trabajar en una institución que me requiera subir a ese piso, y ahí aparece pues una cierta falta de motivación para poder comprometerse con el tratamiento. Ahora, en realidad, los problemas que pueden surgir a partir de eso ciertamente es que lo que va a suceder es que este miedo se va a seguir manteniendo a través del tiempo y en realidad pues también pueden ir apareciendo otro tipo de problemas relacionados no solamente consecuencias de tipo laboral, porque de repente pierdo ciertas oportunidades por el miedo que tengo, sino también en mis relaciones sociales, ¿no? En mis relaciones sociales, porque
quizás no puedo acudir a una reunión por lugares que son cerrados, entonces necesito siempre que las puertas estén abiertas, ¿no? Porque estoy siempre con ese miedo, entonces no me puedo desenvolver socialmente a partir de eso. Entonces, este tipo de consecuencias serían evidentemente las que traerían una fobia, ¿no? Un miedo exagerado, desproporcionado. Sí. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Fernando Vega, psicólogo que ha conversado con nosotros.